todos estamos sufriendo la inflación, no hay plata que alcance en la diaria, la ola ha tapado a mucha gente, crece el número de pobres, la gente vive cada vez peor. Hace pocas horas aquí en Córdoba, en el corazón de la ciudad, en Barrio General Paz, a solo 4 cuadras del centro cívico, ardió un asentamiento cuyas casuchas ni siquiera tenían la característica del rancho, ¿no? de un ranchito con bloques de cemento apilados y chapas arriba. Palets de madera y plástico. En esas chozas sobrevivía la gente. La hipocresía social de todos, y también, por cierto, de la política, parece que hubiese descubierto ahora que hay gente que sobrevive en estas condiciones. Esa es una foto muy pequeña de la realidad que se vive. Está con nosotros Lucas Navarro, economista. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, todos los parámetros vienen feos, ¿no? O sea, la situación que vos describís es un síntoma de problemas que tenemos en la macroeconomía argentina muy graves. Un síntoma de todos estos desequilibrios que tiene el sector público nacional, en donde estructuralmente gasta más de los ingresos que tiene, donde el gasto público es cada vez más grande y no ves un correlato de servicios de mayor calidad, protección social más efectiva, mejor salud, mejor educación, volviendo a protección social, algo que pueda identificar personas que están en la situación como comentabas. Parece una vergüenza en un país en el cual el tamaño del sector público se ha incrementado de una manera descomunal en los últimos 10, 15 años. Vos debieras esperar, suponte que no estés de acuerdo con que aumente el tamaño del sector público, con que te cobren más impuestos, pero bueno... Una respuesta del sector Claro, público. decís, bueno, no me gusta pagar más impuestos, pero tengo un sector público más grande que está atendiendo las necesidades de las personas, que está brindando salud, que está brindando educación, y eso lamentablemente no está ocurriendo, es totalmente al revés. O sea, tenés la paradoja de que están todos esos desequilibrios que te comentaba desde el punto de vista macroeconómico y está una situación social que cada vez está peor. También, cuando vos comparás los números de la economía, de lo que es la actividad económica, bueno, en 2021 hubo un crecimiento respecto a 2020, que fue el piso por la pandemia, de un 10%. Se dice que en 2022 va a haber un crecimiento del 4% respecto a 2021. Se dice que el empleo crece, pero por otro lado, estás viendo que la pobreza no baja del 40%. Hace unos años, hasta hace unos 5 o 6 años, el nivel de pobreza estaba en torno al 30%, y subía y bajaba alrededor del 30%. Ahora ya es como que estructuralmente hemos saltado 10 puntos de pobreza y puntitos más, puntitos menos, nos estamos moviendo alrededor del 40% de pobreza. Y lamentablemente esa situación no tiene perspectivas de resolverse, porque volviendo a lo que te decía, esto de desequilibrio del sector público, tenés el tema de la inflación, que es el resultado de estos severos desequilibrios que vemos, una inflación de que ya está estabilizada, lamentablemente, en torno a niveles del 5%, más menos, un punto más, punto menos. Entonces, quizás hablando contigo hará 6 meses, hablamos alarmados que la inflación de 2022 podía llegar al 60%, y ahora si llega al 60% vamos a hacer una fiesta. Celebramos, ¿no? Vamos a hacer una fiesta, lamentablemente. Ahora, ¿cómo estamos contaminados con esta realidad todos aquí, ¿no? Entrevistaba a un economista de los Estados Unidos por la inflación del 8% anual en Estados Unidos y decía, acá la inflación puede tirar a un presidente. Por eso, bueno, subieron las tasas y vamos a hacer que los consumidores sufran. Queremos enfriar la economía, que la gente no gaste. Bueno, lo decía de una manera cruda y brutal, ¿no? Y uno dice, bueno, si acá tuviésemos 8%, perpetuamos a ese presidente y le hacemos un monumento. 8% anual. Acá tenemos 5 o 6 por mes. Bueno, lo que pasa es que, claro, estos países como Estados Unidos tenían inflación en torno del 2 al 3% hasta hace un par de años y bueno, y ahora se ven en una situación donde se ha multiplicado por 4. Entonces, para ellos realmente es escandaloso. Imagínate cómo nos ven a nosotros, esos países. Si nosotros hasta ahora estamos pensando en que no va a bajar el 70% la inflación de 2022.
Y reitero, la cuestión pasa por atender estos severos desequilibrios que tenemos en nuestro sector público nacional. Y lo vinculo con algo también de lo que se está hablando mucho ahora, el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, con las metas de déficit fiscal para el año, que, bueno, vos comparás 2021 con 2022 y eventualmente vas a ver una reducción pequeña del déficit fiscal. Eso es lo que dice el gobierno, lo van a bajar de lo que fue 3% del producto el año pasado a 2,5% este año. Había muchas dudas en torno a poder cumplir esa meta. ¿Por qué? Porque en medio de todo este conflicto internacional, este escenario internacional tan complicado que surge a partir sobre todo del conflicto Rusia-Ucrania, bueno, tenés que este shock al precio internacional de los commodities relacionados a la energía, que, bueno, te encarece todas las importaciones de energía. Recién hablaban del tema de las importaciones, y cuando ves los 5 primeros meses de 2022, enero-mayo, las importaciones de combustibles y lubricantes alcanzaron los 4.600 millones de dólares, que cuando los comparas con el mismo periodo de 2021 son 3 veces más, eran 1.500 millones el año pasado. Claro, y entonces, la otra paradoja, perdón que te interrumpa, o lo imperdonable, es que tenemos todas las reservas bajo tierra, la segunda reserva mundial de gas, y tenemos que esperar los barcos. Exactamente, no podemos aprovechar un momento de precios altos los commodities energéticas, tenemos el gas acá abajo, y lamentablemente, como no hemos invertido, como no tenemos confianza, como no hay previsibilidad, tenemos que seguir importando. Bueno, no tenemos gasoil. Y no tenemos gasoil además para la producción. Y lo vinculo a esto con un tema que tiene que ver con llegar a estas metas de 2,5% del Producto Bruto de déficit fiscal, porque tiene que ver esto mucho con los subsidios. Esas importaciones energéticas que te comentaba no son parte de un festival de importaciones, o en todo caso son parte de un festival de importaciones del mismo gobierno, porque gran parte de esas importaciones energéticas son subsidiadas, en definitiva. ¿Por qué? Tenés esta política de tarifas congeladas, que nos está costando muchísimo, que era parte del programa con el fondo. Se suponía que gran parte del esfuerzo fiscal, si no todo el esfuerzo fiscal 2022, iba a ser por reajuste o recomposición tarifaria, y con esto de que se explotaron los precios internacionales, eso no va a poder ser, y menos aún cuando viste que ahora hace poco anunciaron un sistema de segmentación tarifaria, en donde el 90% de los consumidores, de los usuarios, va a seguir pagando tarifas congeladas de acá a fin de año. Un sistema súper peculiar, complejo de implementar, donde las personas, para mantener el beneficio, van a tener que llenar una declaración. Imagínate lo que va a ser la implementación. Claro. O sea, no vas a atacar el problema, vas a seguir gastando un montón en subsidios y vas a generar más costo de gestión, no solo para el gobierno, porque el gobierno le va a costar implementar este sistema, sino también para las personas, y corres riesgo de no cumplir con esa meta de llegar al déficit fiscal de 2,5%, que ahora hace unos días el gobierno presentó una recalibración del presupuesto 2022, donde siguen diciendo que van a cumplir esa meta, pero ahora dicen que lo van a hacer con menos gasto de capital y con algunas reasignaciones de gasto, pero todas las que son las partidas de gasto corriente relacionadas con salarios del sector público, gastos de funcionamiento, no van a tocar nada, al contrario, siguen subiendo y por encima de la inflación. El gasto público en el mes de mayo subió más de 90% respecto a mayo del año pasado, y la inflación fue 60%. Entonces, tenés un sector público que se sigue expandiendo, un sector público nacional que no da muestras de convicción para atacar de una manera, digamos, decidida y con capacidad institucional, con capacidad técnica, este problema cuyo síntoma es la inflación, es la pobreza, es este malestar social por el cual estamos atravesando en nuestro país. Yo no he conocido ningún economista que haya dicho que darle a la maquinita y emitir no genera inflación, pero Cristina lo dijo convencida, ¿no? Bueno, lamentablemente ese es uno de los graves problemas que tenemos, es un severo desentendimiento de cómo funciona cualquier economía de cualquier parte del planeta, una cuestión elemental. Si vos en tu casa sistemáticamente, o sea, lamentablemente en tu casa pasa que si vos no tenés los suficientes ingresos, lamentablemente tenés que ajustar los gastos. El Estado tiene la trampa de que si no tiene los suficientes ingresos,
en lugar de ajustar el gasto, ¿qué hace? Tiene debajo de la mesa una impresora, imprime los papelitos y con eso financia esa diferencia. Pero eso es espurio, eso no es un ingreso verdadero del Estado, es un cuento. Entonces es como si vos en tu casa dijeras, bueno, yo voy a hacer lo mismo que el Estado, voy a empezar a imprimir billetes, eso no va a ser un ingreso genuino y eso es falso. Y no está pasando lo mismo. ¿Y cómo se refleja ese engaño, en definitiva, a la sociedad? Con más inflación. Los precios no te perdonan, en definitiva, esa práctica. Si lo haces sistemáticamente, no te perdonan. También es cierto que estamos en una inercia inflacionaria y que si vos cortaras eso de un día para el otro, ya no vas a bajar la inflación automáticamente. Ese es el argumento que también te dicen desde el punto de vista del oficialismo o esta gente que dice que la emisión no genera inflación, te dice no, porque en algún momento cuando cortaste la emisión, los precios siguieron subiendo. Bueno, es un proceso largo. Claro. Así como pasa que vos, si emitís mucho de un día para el otro, tampoco van a saltar los precios inmediatamente, también va a pasar que si vos dejás de emitir de un día para el otro, no van a bajar los precios de un día para el otro. Vas a tener que esperar. Entonces tenés que tener un cambio de estrategia, tenés que pensar a largo plazo. Que tenés que acomodarte, organizarte. Entonces estamos muy lejos de eso, lamentablemente. Y creo que hay una falta de convicción, como te decía. No solamente eso, sino además falta de capacidad, en mi opinión, técnica para avanzar en estas cosas. Porque esto que te comentaba de los subsidios, para mí es una muestra de deficiencias en capacidades técnicas para poder, desde el punto de vista conceptual, porque estás entendiendo mal, de que no es la manera de poder proteger a los más vulnerables con subsidios masivos, que si seguís subsidiando el 90% de los usuarios no estás protegiendo a los más vulnerables, y desde el punto de vista de la implementación, porque implementar una política como esta, con este sistema es muy costoso y entonces poco efectivo. Vos sabés que a nivel internacional estás viendo que en medio de todo este shock del precio de las commodities energéticas, en todos los países, ya me comentabas recién en el caso de Estados Unidos, hay un incremento de la inflación muy grande y hay mucha preocupación de los gobiernos por proteger a la población más vulnerable y también al sector productivo. Entonces, hay algún estudio ahí del Banco Mundial que muestra que en algo así como 60 países están adoptando medidas temporarias de apoyo, de tratar de contener, digamos, el impacto de esto de los precios de la energía que están saltando sobre las personas en estos estados que te comentaba, y sector productivo. Y ahí lo que hacen, la mejor política o la peor, es la que estamos haciendo acá. Si vos subsidias precio, que es con lo que hacemos acá, porque congelar tarifas y subsidiar precio, sí, estás distorsionando la decisión de consumo. Claro. Hay una tendencia sobre consumo. La decisión de producción, menos incentivo a producir. Estás generando un gasto público enorme. No está focalizando bien, porque estos subsidios universales favorecen más a las personas de más ingresos. En cambio, la experiencia internacional te dice que si en lugar de eso sincerás los precios y diseñás un sistema de política de ingresos, que se llama, generás un voucher de consumo de energía, es decir, te doy un voucher para que consumas tanto, que es estimás lo que necesita una cierta familia, cierto nivel de ingreso y lo haces, o transferencias monetarias focalizadas, que también te requerirían un proceso administrativo, eso es mucho más efectivo. No distorsionar los sistemas de precios, dar los incentivos adecuados para producir, a la demanda también vas a tener que consumir menos, pero te van a compensar y gastás menos, que es lo más importante. Lucas, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.